Bien, continuando con hidrocarburos bencénicos o aromáticos, vamos a ver ahora algo sobre los métodos de obtención y generalidades sobre las propiedades. Bien, hay tres métodos de obtención principales para este tipo de anillos bencénicos o este tipo de hidrocarburos que parten del anillo bencénico. ¿Sí? ¿Cómo podemos obtener el anillo bencénico? Bien, el primer método, que es como el más sencillo de recordar, es por síntesis a partir del acetileno. Recuerden que el acetileno no es nada más ni nada menos que el etino. Es decir, un alquino de dos carbonos, ¿sí? Que es este que tenemos acá. Solo que acetileno es un nombre normal. ¿Qué es lo que sucede? Al poner tres moléculas de acetileno, esto es el símbolo para calor o energía, ¿sí? Le damos calor, ¿sí? Que es un tubo calentado al rojo vivo, obviamente le está dando energía, le está dando calor. ¿Qué es lo que pasa? Pónganse que se ubica acá una molécula. No voy a hacer los hidrógenos por un tema de facilidad simplemente, pero los hidrógenos están ahí. Tenemos acá otra molécula de acetileno. Y acá tenemos otra molécula de acetileno. ¿Qué es lo que sucede? Al entregarle calor, ¿sí? Se rompe uno de estos enlacecitos de cada una de estas moléculas de acetileno. Pongan que es este. Y entonces quedan con una patita libre, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Siempre tratamos de simplificar lo más posible en estos videitos para que se comprenda cómo es el método, el proceso, digamos, simplemente. Y esa patita libre se empiezan a unir. Entonces, estos dos carbonos se unen, esos dos carbonos se unen, estos dos carbonos se unen. Y por supuesto, como estos dobles enlaces no están del todo localizados, empiezan a generar los híbridos de resonancia, ¿sí? Empieza a generar la resonancia y se forma, digamos, el enlace pi gigante. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la idea, digamos, en la formación por este método. No es un método difícil, no hace falta que sepan por ahí el proceso interno, sino simplemente que a partir de acetileno y calor, o acetileno y temperatura, acetileno y energía, se puede formar el anillo bencénico. Otro método es utilizando reactivo de Grignard, generando el reactivo de Grignard intermedio y luego se obtiene, digamos, lo que sería el anillo bencénico. ¿Cómo sería esto? Bien, se parte de un bromuro de fenilo, ¿sí? O un halogenuro de fenilo, pero generalmente es el bromuro de fenilo, particularmente. ¿Y qué es lo que pasaba con reactivos de Grignard? Siempre que había un halógeno, y lo hacíamos reaccionar, o sea, un halógeno unido a una cadena de carbonos, o en este caso al anillo de benceno, ¿sí? Recordemos que el anillo de benceno como ramificación se llama fenil, por eso esto es bromuro de fenilo. También podría llamarse bromobenceno esto, sin problema. Bromobenceno sería un nombre correcto también para esta molécula. ¿Qué es lo que hace el magnesio? Ayuda a generar el reactivo de Grignard. ¿Qué es lo que hace? Va y se mete entre el halógeno y la molécula de carbonos, ¿sí? La cadena de carbonos o el fenilo en este caso, ¿sí? Fíjense que se mete justo entre medio y genera lo que se llama reactivo de Grignard. Siempre que veamos al magnesio entre un halógeno y una cadena de carbonos, estamos frente a un reactivo de Grignard, ¿sí? Bien, ¿qué pasa cuando al reactivo de Grignard lo hidratamos o mejor dicho le hacemos una especie de hidrólisis? ¿Sí? ¿Por qué digo hidrólisis? Porque lo que hace el agua es romperse, romper este enlace, ¿sí? Y lo que hace es darle el oxidrilo al reactivo de Grignard y el hidrógeno a la molécula de carbono o en este caso al anillo bencénico, ¿sí? De esta forma se forma bromuro básico de magnesio, ¿sí? Porque fíjense que el magnesio se ha quedado con un oxidrilo. El hidróxido de magnesio originalmente, si recordamos inorgánica, era así, ¿sí? Si le sacamos un solo oxidrilo y lo juntamos con el bromo, forma una sal, que sería el bromuro básico de magnesio. Justamente es lo que tenemos acá. Y este hidrógeno va a completar el enlace que le quedaría libre al carboncito de acá y forma el anillo bencénico, ¿sí? Bien. De paso, esto sirve para repasar el mecanismo este pequeño que se da siempre que tenemos un reactivo de Grignard cualquiera. Se mete el magnesio entre el halógeno y la molécula, luego eso lo hacemos reaccionar con agua, el bromo y el magnesio se van con el oxidilo del agua, y el hidrógeno del agua va a parar a la molécula de carbonos, ¿sí? Y el tercer método para obtener el anillo bencénico, ¿sí? Es reduciendo al fenol con óxido de zinc, ¿sí? En realidad con zinc, no con óxido de zinc. Lo que se obtiene es el óxido de zinc. ¿Qué es lo que pasa en este caso? Bien, el zinc se va a oxidar,
y esta molécula se va a reducir, ¿sí? Fíjense que el zinc gana oxígeno, se oxida, ¿sí? De repente acá está el zinc solo y acá está el zinc con oxígeno, se oxida a óxido de zinc, mientras que esta molécula de fenol, ¿sí? Que es el hidroxibenceno, pero se lo conoce como fenol, se reduce, pierde oxígeno, ¿sí? Entonces lo que hace el zinc es robarle este oxígeno que está acá, ¿sí? Se lo roba, se lo lleva, y este hidrógeno es el que queda unido a la cadena de carbonos acá, al carboncito directo. Entonces se forma así el anillo de benceno. Esos son los tres métodos que tenemos para obtención de anillos de benceno, que es el núcleo, digamos, de todos los compuestos aromáticos. Propiedades físicas. Bien, no son muchas, siguen algunas la misma idea de todos los hidrocarburos, ¿sí? A temperatura ambiente, el benceno particular es un líquido incoloro, ¿sí? Tiene un olor agradable, por eso se les consideró como compuestos aromáticos, muy penetrante y muy volátil. Por ser muy volátil, ¿sí? Genera muchos gases justamente, y por eso también es muy inflamable. Cualquier fosforito que se le acerque puede prenderlo fuego. Punto de fusión, 5,5 grados centígrados, ¿sí? Es el punto al cual se convierte de sólido a líquido. Podemos ver que como la temperatura ambiente siempre es mayor que esta, siempre va a estar en estado líquido justamente. Y el punto de ebullición es 80,1. Fíjense que el punto de ebullición es menor que el del agua. Justamente por eso también es más volátil que el agua, ¿sí? Y por eso siempre se evapora un poquito superficialmente. Es menos denso que el agua, como prácticamente cualquier hidrocarburo, son menos densos que el agua, piensen que son como el aceite, flotan en agua, ¿sí? Son menos densos. Son insolubles en agua, ¿sí? El benceno en particular es insoluble en agua, justamente como la mayoría de los hidrocarburos en general, que son no polares, es insoluble en agua, pero es soluble en solventes orgánicos, ¿sí? Esta es una propiedad que se viene repitiendo bastante, salvo en algunos casos puntuales. Y es un típico solvente no polar, ¿sí? Justamente en benceno se pueden solubilizar un montón de hidrocarburos porque es un solvente no polar, es un compuesto no polar y se usa como solvente. Las grasas, el yodo, el azufre pueden disolverse en este tipo de solventes, ¿sí? Y varios hidrocarburos, por supuesto. En cuanto a las propiedades químicas, vamos a irlas viendo una, por supuesto, pero se las voy comentando. Se presentan fundamentalmente tres tipos de reacciones. La combustión es la misma combustión de siempre, que puede ser completa o incompleta. La completa siempre da agua y dióxido de carbono porque la molécula justamente contiene carbono e hidrógeno. O puede generar, si fuese incompleta, carbono y agua o monóxido de carbono y agua en función de la cantidad de oxígeno que haya presente, ¿sí? O que entreguemos a la, ¿cómo se llama? Al medio, ¿sí? A la reacción. Y después tenemos dos tipos de reacción. Reacciones de adición, en las cuales vamos a ver que se rompen los dobles enlaces, se abren los dobles enlaces parecido a la adición en alquenos, solo que esta contiene menor energía. Se abren los dobles enlaces y en esos lugares, ¿sí? Donde se han abierto los dobles enlaces, entra hidrógeno o entran halógenos, ¿sí? Ya lo vamos a analizar. Y luego está lo que se conoce como sustitución electrofílica, que son todas prácticamente iguales, ¿sí? Lo que se hace como sustitución es agarrar la molécula de, ¿cómo se llama? De benceno. No voy a graficar los carbonos más que con fórmula esqueleto, pero sí les voy a graficar los hidrogencitos. Recuerden que cada carbono acá tiene un hidrógeno. De todas maneras, esto que estoy dibujando acá parece un ciclohexano porque no le he dibujado lo fundamental para que sea benceno. El anillo pi gigante o los dobles enlaces, perdón. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace la sustitución? Van a ver que son todas prácticamente iguales. Lo que hace la sustitución es sustituir justamente este hidrógeno o cualquier hidrógeno por otra cosa, ¿sí? Si viene, por ejemplo, y me sustituye este hidrógeno con un bromo, es una sustitución, ¿sí? Que se conoce como halogenación. No es lo mismo que esta halogenación. Esta halogenación lo que ha hecho es romper un doble enlace y meter halógeno ahí, ¿sí? Esto va a depender del medio, ¿sí? En el cual estemos haciendo la reacción o las condiciones. Si sustituimos un hidrógeno por bromo, estamos haciendo una sustitución de halogenación. Si sustituimos un hidrógeno por nitro, ¿sí? Perdón, así. Por el sustituyente nitro, estamos haciendo una nitración, que es con ácido nítrico. Si generamos el ácido bencel sulfónico o sulfónico,
¿sí? Estamos haciendo una sulfonación que es con ácido sulfúrico, ¿sí? Y luego vamos a ver lo que es una alquilación de Fischer-Tropsch. Esta es una reacción muy importante, pero tiene que ver con lo mismo, es reemplazar al hidrógeno con una cadenita. ¿Estamos de acuerdo? Bien, a continuación empezaremos a ver lo que son las reacciones o propiedades químicas del anhídrido bencénico y este tipo de compuestos.